Y ahora arrancamos el programa con un tema recurrente, por lo menos en lo que es el debate en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con los trapitos. Una vez más van a buscar legislar la actividad de los trapitos o prohibirlos. En todo caso, esto es una iniciativa que presentó el bloque de Mauricio Macri, el PRO. Francisco Quintana es legislador del PRO. ¿Qué tal, Quintana? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, esto es un debate recurrente en la legislatura, ¿no? Ya lo han tenido en otras ocasiones, esta novedad es que este año vuelven a dar ustedes la misma discusión que ya dieron otras veces. Sí, a ver, por un lado yo te escuchaba, efectivamente es un debate recurrente, es la cuarta vez que nosotros vamos a intentar aprobar esta iniciativa, lo hicimos en el 2010, en el 2012 y el año pasado, en el 2013, las 3 veces anteriores sin éxito, sin el acompañamiento de la oposición. La novedad tiene que ver, tal vez a partir de las experiencias anteriores, que nosotros lo que vamos a intentar es que esto tenga el tratamiento legislativo completo, es decir, que pase por las comisiones a las que tiene giro el proyecto, no directamente tratarlo en el recinto, que fue lo que intentamos las ocasiones anteriores. Esto tenía que ver con que a nosotros nos parecía que era un tema de prioridad para los porteños, en consecuencia queríamos que directamente sea aprobado por el Pleno de la legislatura. Sin embargo, como eso requiere de una mayoría agravada, bueno, vamos a desandar todo el camino legislativo en pos de que este proyecto sea aprobado en el transcurso de este año. Claro, porque también el hecho de que ustedes los hayan llevado directamente al recinto tuvo que ver con que los debates se dieron con circunstancias de hechos puntuales que ponían en la noticia el tema de los trapitos, ¿no? Me acuerdo la última vez, creo que fue con una pelea entre trapitos que terminó con una agresión y la muerte de uno de ellos, ¿no? Exacto. Vos bien decías, no la primera vez que pusimos este tema en debate, allá por el 2010, donde en realidad no tuvo que ver con la coyuntura, sino con una convicción. Ahora, más precisamente el año pasado, vos lo recordabas, nosotros quisimos volver a la carga con el proyecto porque nos parecía que el contexto que la coyuntura iba a acompañar era un tema que estaba en agenda, que estaba en debate, y como nosotros ya teníamos una propuesta al respecto, nos parecía que volver a intentar era lo que correspondía. Bueno, no conseguimos aprobarlo y este año entonces sí está dentro de nuestros objetivos o dentro de nuestras prioridades aprobar el proyecto que prohíba la actividad de trapitos y cuidacoches. Ahora, hay legisladores de la oposición que dicen que hoy en día la legislación de la ciudad ya prohíbe la actividad de trapitos y cuidacoches. ¿Qué cambiaría y qué pasaría con, hay como un cierto grupo de cuidacoches que sí tienen un permiso municipal? Bueno, es importante la pregunta para hacer un par de aclaraciones. La primera tiene que ver con que hoy la actividad per se no está prohibida. Lo que prohíbe el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires es aquel que realiza la actividad mediante el uso de amenazas. Es decir, cuando yo quiero estacionar en la vía pública, en un lugar que además es gratuito y me obligan a desembolsar una determinada suma de dinero. Eso sí hoy está prohibido. Lo que ocurre, nos lo dice la policía y nos lo dicen también los fiscales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es que es una contravención de muy difícil comprobación, porque claro, la persona que sufre las amenazas tiene que hacer la denuncia, tiene que conseguir testigos o la filmación donde quede acreditado que está siendo amenazado. Como te imaginas, en la práctica, la gran mayoría de los casos no tiene ningún tipo de sanción. Sí, hay que apuntar también, cuando hablamos de policía, que muchas de estas situaciones en las cuales está incluso tarifado con un valor determinado son actividades multitudinarias donde evidentemente hay coima a la policía porque te dan hasta un numerito de un talonario. Digo, hay distintos tipos de situaciones. Hay situaciones como más aleatorias y hay situaciones muy organizadas donde eso sin coima con la policía no funciona. Al respecto, dos comentarios. El primero tiene que ver con que efectivamente nosotros estamos convencidos que la situación se agrava, sobre todo en espectáculos masivos, en recitales o en partidos de fútbol, donde se agravan los modos y también se agrava la tarifa, porque efectivamente, como vos decís, hay mafias, hay organizaciones, hay jefes detrás, digamos, hay toda una estructura montada. Pero precisamente contemplando eso, nosotros triplicamos la pena, triplicamos las sanciones en nuestro proyecto de ley para quienes sean jefes de la organización. O sea, la sanción es 3 veces más o de multa o de días de arresto para quien de alguna manera termine siendo descubierto como el jefe de la organización que esté detrás. ¿Por qué? Porque efectivamente vos decís, y yo coincido, muchas veces hay connivencia de la policía, pero también hay una organización
sobre todo cuando estamos, por ejemplo, hablando de un partido de fútbol o hablando de un recital. Bueno, nosotros esto lo queremos sancionar con mayor gravedad que las situaciones comunes. Sí, no hace falta, en esa situación está, digamos, la caja de las barras de los clubes, pero pasa también, digo, yo corro en todas las carreras, incluso la que organiza la Ciudad de Buenos Aires, cuando saben que van a ir autos, está muy organizado y salen con el talonario de darte número y la tarifa está establecida y ahí no hay ninguna barra brava de por medio, o por lo menos, digamos, no es un territorio de una barra brava. A ver, por eso yo decía, yo hablaba de espectáculos masivos. Espectáculos masivos son recitales, son partidos de fútbol. En este caso también pueden ser, digamos, pueden ser carreras o pueden ser maratones. Sí. Efectivamente, lo que digo es, yo ponía como ejemplo que cuando estas actividades se desarrollan en estadios de fútbol, muchas veces quienes están detrás suelen ser algunas barras bravas. Claro. Digo, no es la regla, a veces son otro tipo de organizaciones, vos dabas algún ejemplo, pero simplemente para que se entienda que nosotros no Bueno, reconectamos con Francisco Quintana, legislador del PRO, decía cuando se nos interrumpía la comunicación, legislador, que le quería preguntar esto. Ustedes van a prohibir, digamos, ahora lo que se prohíbe es la intimidación y hay que probar que fue intimidado, con lo cual ustedes dicen que esto dificulta la prueba. Ahora, ¿directamente quedaría prohibida toda actividad trapitos, cuidacoches en las calles? Sí, con la aclaración, algo vos decías al principio, de que el Ejecutivo de la ciudad va a seguir teniendo la potestad de permisionar en aquellas zonas donde considere que se puede seguir desarrollando la actividad. O sea, la regla es que se prohíbe la actividad, la excepción va a ser que donde el Ejecutivo considere, como ya pasa hoy en algunos barrios de la ciudad, se podrán seguir otorgando permisos. O sea, nosotros queremos invertir la situación. Para poder controlar, en principio, la regla va a ser la prohibición y después sí será tarea del Ejecutivo progresivamente ir otorgando permisos, primero en aquellos lugares donde considere que tiene sentido y segundo, aquellas personas que después de algún tipo de registro y demás, considere también que son personas adecuadas para desarrollar esta actividad y, como decíamos antes, no quienes estén detrás de organizaciones o de mafias. Sí, porque hay gente también, digo, me pasa también en el Rosedal, en los parques, cuando voy a correr, hay gente que trabaja hace muchísimos años ahí, que hace un trabajo sin ningún tipo de intimidación, que colaboran, que uno se siente seguro dejando el auto ahí, porque quizás puede llegar a ser injusto si aquellos que lo vienen haciendo de manera que no es intimidatoria queden afuera de esa posibilidad que les da además una forma de vida, ¿no? Por eso, a ver, nosotros lo que decimos es, inclusive vos dabas el ejemplo del Rosedal, en Palermo hay casos como este, en Belgrano, en Flores. En algunos de estos barrios, inclusive hay personas que tienen un permiso del gobierno, digamos, que más allá de su buena voluntad, como vos bien decías en el caso del Rosedal, por ejemplo, hay otras que además de esa actitud, lo que tienen es un permiso de la ciudad, una credencial, una pechera, algo que los identifica. Bueno, esas situaciones nosotros no las queremos discontinuar, porque evidentemente además en muchos casos a uno cuando deja el auto tal vez le genere mayor seguridad tener a esta persona que además conoce, porque como tiene un permiso y trabaja en la misma zona, si uno deja el auto siempre en el mismo lugar, está habituado a tratar con esa persona. Entonces, eso a uno le genera una sensación de mayor seguridad. Eso nosotros no lo queremos discontinuar. Efectivamente, lo que la ley prevé es la prohibición, salvo en aquellos casos donde el Ejecutivo otorgue permisos para desarrollar la actividad. Perfecto. Y por último, diputado, ¿qué pasa con los limpiavidrios? ¿Están también en esta misma legislación o va por otro lado? Bueno, a ver, primero lo que deberíamos aclarar es que hay más de un proyecto para tratar este tema. De hecho, hay un proyecto presentado por el Ejecutivo, que tiene iniciativa del jefe de gobierno, y hay otro proyecto presentado por 2 diputados de nuestro bloque. En ambos casos, estos proyectos deberían ser tratados en el marco de la Comisión de Justicia, y esto dependerá de qué proyecto o qué despacho se termina consensuando. En alguno de estos proyectos, en uno de estos proyectos, se contempla además la sanción, hoy no existe sanción alguna, la sanción para quienes amenacen en la tarea de limpiavidrios o similar. O sea, se asemeja la situación de limpiavidrios a la actual situación de trapitos. Hasta ahora ellos no tienen ningún tipo de sanción,
y se busca que haya alguna sanción para disuadir a aquellos que en realidad no lo hacen a partir de buena voluntad, sino que aprovechan el descuido para, por ejemplo, llevarse algo del asiento del acompañante. Entonces, esto nosotros en algún caso lo queremos, en algún proyecto está contemplado, en otros proyectos no, dependerá de la discusión que sea en el marco de la comisión. Digamos, puede ser que terminemos debatiendo solo trapitos o puede ser que también se incluya esta segunda figura de limpiavidrios. Muchas gracias, diputado. Buen día. No, gracias a ustedes, que tengan buen día.